Pase bien, queridos hermanos y hermanas. En este tiempo tan especial de Cuaresma, en el que hemos iniciado el tiempo de Cuaresma y el Señor nos va guiando por un proceso que podemos llamarlo un proceso catequético. Y entre esos temas fundamentales de estos días previos a la pasión, muerte y resurrección del Señor, la liturgia nos va ofreciendo ciertos temas que son fundamentales para irnos preparando para la Pascua del Señor, para celebrar la resurrección del Señor. Hoy, queridos hermanos, traemos hasta ustedes el tema de la transfiguración de Jesús. Y esto tiene que ver con la gloria de Dios. La gloria, o mejor dicho, Jesús que ya muestra a los discípulos, les anticipa la gloria del reino de Dios. Escuchemos la palabra de Dios que nos dice hoy. Señor, que te contemplo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que se está aquí. Si quieres, hacemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se puso sobre ellos y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con la cara en tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, al escuchar esta palabra de Dios, nos damos cuenta cuán importante es la oración. Se nos ha dicho que la oración es para nosotros esa fuente de la gracia de Dios, fuente y energía del Espíritu de Dios. Y a eso Jesús hizo participar a un encuentro con la gloria de Dios sobre aquel monte donde Jesús llevó a 2 de sus discípulos para mostrarles la fuerza, la gloria de Dios. Y tan es así que se sentía Pedro tan conturbado, diríamos,
que no sabía ni lo que estaba diciendo. Solo se le ocurre decir: qué bien se está aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Pedro no pensó en él, solo pensó en la visión. Pensó en Jesús, pensó en la visión que tuvo de los profetas. Él vio un resplandor, vio el esplendor maravilloso de la luz de Cristo resucitado. Entonces Jesús nos muestra ya lo que será dentro de unas semanas, su resurrección. La vuelta de la muerte a la vida, el retorno de la muerte a la vida, el paso de la muerte a la vida. Y eso es lo que nosotros vamos a vivir dentro de unas semanas. Por eso la preparación de este tiempo, de estos domingos previos a la pasión, muerte y resurrección del Señor, la liturgia nos va presentando. De hecho, el domingo pasado, pues, ya se nos hablaba de las tentaciones de Jesús. Jesús que entra al desierto para vivir la experiencia de la limitante de no tener nada y de experimentar la capacidad y la fuerza que le da el Espíritu de Dios. Y de hecho el Espíritu de Dios lo protegió, lo cuidó y le dio fuerzas para vencer las tentaciones del mal. Ahora bien, después de eso, ahora entramos en lo que es la transfiguración. Totalmente otro panorama, otra situación, otro momento diferente en la vida de Jesús. Un momento que nos invita a todos nosotros a orar, a tener un encuentro personal con el Señor, un encuentro personal con Dios. La oración es esa fuente de energía, fuente de gracia, que todos nosotros podemos descubrir en la oración. Si oramos, y ya la misma palabra de Dios nos ha dicho cómo tiene que ser la oración. La oración no es esa cantidad de, diríamos, de palabras dichas públicamente, como lo hacían los fariseos. Esa no es la oración que le agrada a Dios. La oración que Dios quiere es aquella oración que nace desde lo más íntimo de tu corazón, desde lo más profundo de tu ser, y donde puedes encontrarte cara a cara con el Señor y puedes sentir su gracia, puedes sentir su presencia. Entonces, lo más importante de la oración es de qué manera yo oro y en qué lugares, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, es que los lugares a veces no son adecuados, los lugares a veces nos distraen, ciertamente, pero el corazón de cada uno de nosotros es el lugar sagrado para encontrarse con el Señor. Es el interior. Y la oración no tiene que ser una oración gritada, sino que tiene que ser una oración sencilla, humilde, meditada, quizás muchas veces. Entonces la oración nos puede llevar a eso. Y aquí, en la transfiguración de Jesús, nos hace ver que el retirarse al monte les ayudaba a alejarse del ruido, a alejarse de las demás personas que les podían interrumpir. Entonces podían concentrarse mejor y poder sentir la presencia del Señor en la montaña, en el monte. Entonces, para nosotros también los momentos de encuentro con el Señor serían retiros, pero los retiros que más frutos van a tener serían aquellos retiros que nosotros podemos hacer alejándonos
de la rutina, del quehacer cotidiano, ¿verdad? Porque si estamos donde siempre estamos todo el tiempo en lo rutinario, difícilmente nos vamos a poder concentrar, poder meditar, poder recibir la fuerza del Espíritu. Entonces, el lugar es muy importante y la forma como debemos orar. La oración tiene que sentirse cómodo, relajado la persona y poder así hablar, dirigirse o escuchar. A veces la oración es solamente de que escuchemos a Dios que nos habla. Y aquí comparto con ustedes la oración que el mismo Francisco dijo frente al crucifijo de San Damián. Y qué bonita, porque realmente es frente al Señor que le dice San Francisco, y le dice así: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Que así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi frente con la luz de tu nombre, a mis pies les mostraste caminos de verdad.